Hola, bienvenidos. Ahora nos encontramos en la lección número 7 de SQL Vault, en la cual estamos repasando un poco sobre el lenguaje SQL. En esta ocasión vamos a aprender sobre outer joins, o bueno, más bien específicamente vamos a estar aprendiendo sobre otras formas de utilizar la palabra clave join, que es con left join, right join and full join. Entonces, vamos a comenzar y dice lo siguiente. Dependiendo en cómo tú quieras analizar los datos, eh, el inner join que habíamos utilizado en la última lección puede ser que no sea suficiente debido a que la tabla resultante solamente va a contener datos que pertenecen en ambas tablas. Si las dos tablas tienen datos asimétricos, que fácilmente puede pasar cuando los datos son ingresados en tiempos diferentes, entonces nosotros tendríamos que utilizar left join, right join o full join en vez para así asegurarnos de que los datos que necesitamos no se dejen atrás como resultado. Es decir, entiendo un poco que la lógica del inner join es cuando nosotros sabemos que los dos datos son simétricos, parejos y digamos que concomitantes en cuanto al tiempo, pero lo cierto es que las bases de datos se alimentan en tiempos diferentes, en momentos diferentes, con cantidades diferentes. Entonces, a veces para poder conseguir esa información que nosotros necesitamos, tenemos que aplicar esos otros métodos, el left join, right join o el full join. Eh, Aquí se nos muestra la sintaxis que vamos a utilizar, que realmente es bastante similar a la sintaxis anterior. Es decir, sabemos entonces que está la línea select, donde indicamos las columnas de ambas tablas que nosotros necesitemos. From, que indicamos la primera tabla que necesitamos. Y luego la segunda línea, que sería donde ingresamos el inner join o el left join o right join o el full join, que es donde se ingresa la otra tabla. Luego pasamos a la cláusula on, que es donde indicamos cuál es ese punto común que tienen ambas tablas a partir del cual nosotros vamos a hacer coincidir esta unión. El where, que es donde ponemos la condición, order by, que es donde indicamos el orden en el cual nosotros queremos organizar los datos, y el limit, que es donde nosotros indicamos la cantidad de resultados que nosotros queremos ver y también a partir de dónde queremos ver esos resultados. ¿Qué pasa aquí? Like, como dice, así como inner join, estos tres nuevos joins que acabamos de ver, se tiene que especificar cuál es la columna que se debe utilizar para unir los datos. Cuando nosotros estamos uniendo la tabla A y la tabla B, por ejemplo, si utilizamos left join, simplemente estamos incluyendo las filas que vienen de parte de la columna A, sin importar eh, dónde coinciden, dónde se encuentran las filas coincidentes en la columna B. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí cuando vemos este orden, from my table, y la segunda línea donde ponemos los joins, este orden de primero segundo hay que entenderlo también en un orden de izquierda, derecha. Siempre lo que está en la línea de from es la tabla que va a estar a la izquierda. Y luego todo lo que esté en la siguiente línea, en este caso, donde vamos a colocar el join, va a ser la tabla de la derecha. Entonces, cuando nosotros hacemos un left join y nosotros queremos que la tabla A sea considerada la tabla de la izquierda, es decir, de la tabla de la cual se van a utilizar todos los datos o todas las filas, significa entonces que nosotros tenemos que poner la tabla A en la línea de from A, y luego B iría en la línea donde van los join, inner join B o left join B, en fin.
Y así entonces, en sentido contrario, ocurre con el right join. Left, izquierda. Right join, derecha. Entonces, con el right join sería lo mismo, pero al revés, en el cual se conservan las filas de la tabla B, que es la que va a estar al lado derecho, sin importar eh, dónde haya coincidencias encontradas con la tabla A, que es la que va a estar a la izquierda. Significa entonces que en este caso A, front, izquierda, B en la segunda línea, derecha. Y aquí pondríamos right join para indicar que entonces queremos tomar todas las filas de la tabla que está en la derecha. Luego, finalmente tenemos el full join, que simplemente lo que significa es que toma las filas de ambas tablas y las conserva sin importar si hay coincidencias entre las filas existentes en la otra tabla. Cuando nosotros estamos utilizando cualquiera de estos nuevos joins, nosotros tenemos muy probablemente tener que escribir lógica adicional para poder lidiar con los valores nulos eh, como resultado, eh, como resultado de esto, los cuales se pueden limitar en las limitaciones que nosotros vamos a poner, ¿no? Que en los constraints, que sería en el condicional, en el where, en el order by, en el limit, en fin. Esto lo vamos a ver en las siguientes lecciones. Aquí nos muestra un dato curioso. ¿Sabías que puede ser que tú veas consultas en la cual estos joins están escritos de la forma left outer join, right outer join o full outer join? Pero esta palabra clave, outer, realmente solamente se conserva para la compatibilidad con la forma de consulta bajo los estándares de SQL 92. Pero estas consultas son simplemente equivalentes a lo que ya hemos visto, left join, right join and full join, respectivamente. Entonces ahora vamos a la parte más interesante, que sería los ejercicios. Entonces, aquí qué nos dice. En este ejercicio vamos a estar trabajando con una nueva tabla, la cual almacena datos ficticios sobre unos empleados en un estudio de películas y las oficinas a las cuales están asignadas, que sería el edificio donde están asignados. Algunos de los edificios son nuevos, entonces ellos no tienen ningún empleado todavía, pero nosotros necesitamos encontrar alguna información sobre estos edificios de todas formas. Eh, Aquí menciona también un detalle y es que considerando que este navegador de bases de datos SQL que está manejando aquí en SQL, SQL Vault es algo limitado, solamente vamos a hacer ejemplos con left join, eh, el cual ha soportado en este ejercicio. Entonces, por ahora sabemos que solamente vamos a hacer left joins, pero la lógica entendemos que vale para los otros dos joins que tenemos. Entonces, tenemos aquí dos tablas. Una tabla que se llama edificios, buildings, y tiene dos columnas. Una columna que habla el nombre del edificio y la capacidad del edificio. Luego tenemos otra columna que es un poco más grande, la cual se llama empleados y contiene las siguientes columnas. Una columna que habla del rol, que sería como el trabajo que tiene la persona. Name, nombre, el nombre del empleado. Building, edificio, que indica el edificio donde esta persona es asignada o trabaja. Y años empleados, ¿no? Los años que ha estado trabajando. Vamos entonces aquí. En la consulta por defecto marca como la primera tabla la tabla employees. Significa entonces que para efectos de las consultas que vamos a hacer por ahora, esta sería la tabla que se encuentra a la izquierda y esta es la tabla que se nos muestra aquí. Vamos a ver la primera tarea que nos aparece y es: encuentra la lista de todos los edificios que tienen empleados. Que tienen empleados.
Significaría entonces que es con seguridad. Si un empleado está asignado a un edificio, significa que el edificio tiene empleados. Y si no los tiene, bien, entonces sería más o menos así. Yo lo pensaría de esta forma. Vamos a dejar employees como la columna de la izquierda. Luego, ¿cuáles son los datos que nosotros necesitamos? Nos dice edificios que tengan empleados. Significa entonces que realmente solo nos interesaría tal vez. mm, Voy a dejar todas las columnas. Y voy a marcar aquí. Left join. ¿Left join con quién? Con la tabla buildings. Luego, tenemos que marcar el on, que es el punto común que nos une. En este caso, yo creería que el punto que une ambas tablas es por un lado building name y por el otro building. Entonces, vamos a escribirlo acá. Employees punto building. Esos aquí se separan por un igual, igual, building punto building name. Oh, perdón, buildings, building name. Y luego vamos con el siguiente límite, donde tengan empleados. ¿Cómo puedo diferenciar esto? Hmm, ¿Cómo lo puedo organizar? Word row.
Hmm, no caigo. Oh, o sea que realmente, entiendo, o sea que aquí realmente no había necesidad de hacer un join. Y era select distinct building from employees. ¿Así? Hmm, ok. Segunda tarea. Encuentra la lista de todos los edificios y su capacidad. Pero para eso, bueno, aquí hay algo extraño porque no estamos aplicando ningún join. Porque encuentra la lista de todos los edificios y su capacidad. Para eso solamente tengo que mostrar la tabla buildings. Y lo mismo pasó con la lista de todos los edificios que tengan empleados. Era solo aplicar un distinct. En lista todos los edificios and the distinct employees role in each building, including MP building. Hmm. Ahí sí creo que se aplicaría un join. Y es entonces, colocaría primero también esta línea de aquí, building name, left join.
Hmm, Entonces puedo organizarlo de esta forma. Bio, buildings, employees. Debe haber algo aquí que no está cuadrando. Igualmente. hmm, Aún así, ¿cuál es la solución? Distinct buildings name, row. Oh, select distinct building name, row. A ver, significa antes que aquí la solución era sí, un left join, select distinct building name, el edificio diferente, era para decir el nombre del edificio, row from buildings, left join employees, on building name equal building. Pero antes aquí el left
está indentado, el on está indentado, pero el building name y el building no están marcados con la anotación de un punto después del nombre de la tabla. Hmm, Bueno, creo que, bueno, no todos los videos tienen que ser super smooth. Creo que aquí justamente hemos entendido bien la teoría, pero siento que tal vez la forma en la cual están planteados los ejercicios está un poco extraña. No, en fin, es decir, esta es la solución. Creo que voy a quedarme un rato más ensayando otras formas de resolver esto, pero ya con esto hemos visto entonces que los dos primeros ejercicios tal vez era un abrebocas para poder entender cómo utilizar nuevamente el distant, entender cuáles eran los elementos que realmente necesitamos en una tabla y que no todo el tiempo se necesita aplicar los joins necesariamente para encontrar la información. Pero finalmente cuando pudimos aplicar la sintaxis del join, aparece con esa estructura escalonada. Hmm. Voy a dar una repasada y a practicar un poco más aquí. En todo caso, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento en mi proceso de aprender sobre el lenguaje de programación SQL y seguir en mi camino de convertirme en un programador. Nos veremos en la próxima y hasta luego.